Bienvenidos jóvenes nuevamente a una semana más. Ya ven que esto va bastante rápido. Ya estaremos casi finalizando el primer periodo y es de aprovechar de cierta manera el tiempo. Agradecerles por estar puntual. Lo que hice este día fue, bueno, entrar unos 3 minutos antes y comenzar a grabar lo que es la parte del vídeo para luego pues saludarles. Gracias por estar siempre atentos. Entiendo que ya tienen en sus manos el ordenador. Pueden verificar si tienen alguna consulta, pues pueden hacerla. Y creo que estamos la mayoría. Me dejan ya sea un buenos días presente ahí en Buenos el... días, profe. Gracias, gracias. O un o cualquier nota, bueno, de las cuales están permitidas, ¿verdad? Ahí en el chat para que quede registrado, para que quede comprobación de todo, de su asistencia, porfa. Bueno, esta semana corresponde, bueno, de momento tenemos las indicaciones que son las mismas, jóvenes, y luego tenemos el contenido socioemocional y durante esta semana vamos a estar conversando sobre esta frase que es ser más para los demás. Creo que en las sesiones anteriores, bueno, el día de ayer y durante toda esta semana, en todas las clases, vamos a estar haciendo referencia o hacer énfasis en esto. Recuerden que, pues, aparte de generar, ¿verdad? Este conocimiento, también se necesita valores. Eso es muy importante. Mucho más hoy en día que esto de la pandemia nos ha distanciado bastante. Eso no nos podemos saludar así por chat, por no sé, por distintos medios que ustedes utilizan con sus amigos, familiares, pero aquello de darnos un abrazo, bueno, compartir, como que se está quedando un poco atrás de momento. Sin embargo, cuando ya volvamos a la normalidad hay que retomar todo esto. Incluso muchos ya, no lo digo por ustedes, sino aquí en lo presencial, ya a veces se olvida saludar, ¿verdad? Porque ya no es tanto así que nos veamos tan continuamente. Pero bueno, ser más para los demás. Yo tengo acá una breve reseña de lo que en vida fue nuestro fundador. No sé si alguien gustaría leerlo, por favor. Yo, profe. Gracias. Ser más para los demás. Originario de Zaragoza, España, José Ricardo ingresó a la Compañía de Jesús el 14 de octubre de 1964 y recibió su investidura como sacerdote el 26 de junio de 1976. Una de las características del religioso es que siempre dedicó su vida al servicio de Dios y de la humanidad, a través de obras de carácter social en beneficio de las personas pobres. Uno de los proyectos que impulsó el padre Simpson en el país fue la construcción y el equipamiento de lo que sería el Colegio Padre Arrupe, gestionando y obteniendo fondos de instituciones internacionales y nacionales para llevar a cabo su obra. Bueno, muchas gracias. Ya comentábamos al principio, ¿verdad? Que no solo en el contexto, educar solo en el contexto que de conocer, sino basado en los principios, en aquellos valores. Y, y esto lo vamos a hacer efectivo en nuestra vida, en la práctica, sobre todo en la práctica, ¿verdad? Compartiendo, ayudando a los más necesitados. Y bueno, vamos a continuar, jóvenes. En la sesión pasada, bueno, antes de seguir, ¿hay algún comentario o algo más que agregar, jóvenes? Bueno, entiendo que no. Este, en la sesión anterior
iniciamos a ver lo que es el transformador. A ver, ¿quién me dice? Veamos acá. Anthony. Anthony Gerardo. Sí, profe. Defíname con sus palabras o qué entiende usted por un transformador. Cuando alguien le dice, mira, el transformador, hablando electrónicamente, digamos, ¿cómo lo puede definir usted? Pues para mí es un elemento que aumenta o disminuye la energía. Haciendo referencia a que es un dispositivo reductor, digamos, un transformador reductor. Bueno, ¿alguien más que quiera participar, jóvenes? ¿Cómo define usted un transformador? Mencionábamos que hay dos tipos fundamentales, un reductor, aumentador y uno que también le podríamos llamar igualador. Bueno, continuemos entonces. Entiendo que ustedes tienen ahí su caja de herramientas, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Tendrán a la disposición? Sí, profe. Ah, perfecto. ¿Tienen algún transformador ahí, jóvenes? Si tienen un... Sinceramente, no. No. Vaya, los que tengan un transformador, que digan yo, vamos ahí por el chat. Lo que vamos a hacer en este momento es realizar una medición. Una medición de las bobinas primarias y secundarias. Vamos a ver, Rodrigo dice que no tiene, también Gabriel, Diego tampoco, Sandra no, tampoco Diego. Bueno, vale, solo para efectos de verificación. Yo tengo un transformador pequeñito, el que tengo acá. Va a depender del tipo, del calibre. Por lo general, los transformadores de verdad, ¿verdad? Aquellos transformadores, este, yo creo que se alcanza a notar, jóvenes. Verifican esto. Ven el transformador, Sí, se ve. pero no aparece en la pantallita pequeñita. Está en ampliado o no. Aparece Mm, una pequeñita, profe, pero se puede ampliar. Y Ah, sí se ve. permítame entonces. ¿Acá? Es que, bueno, en la sesión anterior en Laboratorio de Creatividad, eh, pensando que estaba saliendo en la así ampliadamente, pero no. Y entonces no se distinguió lo que yo estaba haciendo. Pero observan esto, jóvenes. Tengo un pequeño transformador acá. Yo ya sé cuáles son las líneas primarias, las líneas secundarias. Pero en la mayoría de transformadores reductores hay una particularidad en que las primarias siempre van a tener una medición de resistencia más alta que en las secundarias. Ahora bien, si usted tiene su tester, yo tengo un mini tester acá. No sé si lo observan, jóvenes. Sí, profe, sí se ve. Pero sí se ve en la pantalla primaria o no, solo se ve pequeñito, jóvenes. Quiero cerciorarme de eso. En lo personal yo sí lo veo, profe. Y lo veo grande. Así, le doy en la pantallita donde aparece usted y se agrandó. Ah, ok. Bueno,
Espero que... Ernesto también dice que lo ve. Ah, ok, gracias. Bueno, para los que tengan, la mayoría dice que no tiene no tiene transformador, pero sí lo tiene por casualidad o tengan algún aparato que contenga uno de estos elementos. Por supuesto que ya no tenga reparación, ¿verdad? Pueden extraer este material y comprobar esas medidas. Comprobar esas medidas. Como les decía, un transformador de verdad, es decir, algo que traiga en en su placa todos, digamos, el modelo, la cantidad de intensidad, tensión, datos de placas. Estos son transformadores bastante comerciales, por lo tanto, lo único que le especifican es, bueno, este de hecho tiene cierto modelo acá, especifica algunas variantes. Dice que la salida es de 8.3 por 2, entiendo, entonces serían como unos 16, 17 voltios. Y punto 3 de corriente, punto 3 amperios. Sin embargo, los transformadores originales, pues ya eso sí traen unos datos. Ahí les aparece, ¿cómo decirles? Les aparece la potencia y otras especificaciones. Dígame, novia. Profe, fíjese que Levi dice que quiere entrar, pero usted no lo acepta. Ah, Disculpe. no, no se preocupe. Ahorita vamos a verificar esto. Ahorita. Ok. Yo creo que ya está. Ok. Bueno, gracias. Entonces, vaya, los que tengan tester y su transformador, verifiquen cuáles son las líneas que van a conectar a 110 o 120, perdón. Las líneas primarias. Verifiquen cuál es, ubiquen en sección ohmios su tester en el rango más bajo, puesto que vamos a medir resistencia, es decir, esto no lo vamos a conectar de momento. Estas son las líneas primarias de este transformador. Estas. ¿Sí? Y estas otras son las líneas secundarias. Esto tiene tap central, son 3 líneas. Ahora bien, si esto es un transformador reductor, pues ya les decía, tiene ciertas particularidades. Recuerde que si usted hace esto es incorrecto, ¿verdad? Porque está tomando lectura de su resistencia. Por lo tanto, sí, una puede sostener, pero la otra no. Veamos. ¿Alcanza a ver cuánto mide? ¿Cuánto tiene de resistencia? Sí, profe. 158 ohmios. Lo tengo en el rango, he seleccionado la escala de 200, 158 ohmios. Ahora comparemos. Verifiquemos cuánto nos mide en la bobina secundaria. Estoy midiendo los extremos. La línea negra es el tap central. Veamos cuánta resistencia. Verifique. Mide una baja resistencia. De igual manera, si ustedes miden,
La otra bobina tiene baja resistencia. Si sé que esto es un transformador reductor, ¿cuál sería mi conclusión si no tuviera ninguna medición, jóvenes? ¿Qué dicen ustedes? Bien, hemos hecho las mediciones de bobinas primarias y secundarias. De esta forma también pueden comprobar si esto está en buen estado o no. El siguiente paso para corroborar es hacer una conexión, ¿vea? Directamente a las primarias y verificar cuánta tensión es la que mide. Muchas veces también puede medir, poder tener resistencia en ambos terminales, ya sea en el primario o bobina secundaria, pero cuando ya lo conectamos, sucede que hay ciertas variantes no especificadas de tensión. Bueno, acá nos dice Rodrigo, se encarga de reducir la cantidad de energía. Muy bien. Ay, disculpe, Jonathan, no lo habíamos verificado, pero lo bueno que ya está acá. Bueno, no sé si de momento tienen alguna consulta, jóvenes. ¿Se recuerdan cómo medir tensión, jóvenes? Vaya, pregunta uno para todos. ¿Qué tipo de tensión voy a medir en este transformador? ¿AC o DC? Escríbalo allí en el chat. Ya está el primero. ¿Seguros que AC? Diego dice por si las dudas. Muy bien, Diego. Sí, este es pequeño. Este transformador es bien pequeñito. ACDC dice. Bueno, acá solo medimos corriente alterna, AC, corriente alterna. Ingresamos corriente alterna y también a la salida vamos a tener corriente alterna. ¿De acuerdo? Vamos a ver aquí algo más. Permítame un momento. Tengo entendido que ustedes ya tuvieron su primera experiencia en manejar y también es verificar y comprobar. Creo que hicieron una fuente, ¿verdad? El año pasado. ¿O me equivoco? No, profe, íbamos a hacerla, pero no se pudo. Ah, y los materiales no los tienen. No, si es que todavía no, ni siquiera, o sea, estábamos en exámenes y nos estábamos preparando para el examen cuando ya nos dejamos de ir y el profe, cuando terminara, nos iba a decir los materiales. Entonces no tenemos nada, de Ah, nada. ok. Solamente las herramientas nuevas. Herramientas nuevas, sí, entiendo. Solo lo muy básico del año pasado Sí. tenemos. Pero yo esperaría que este año, aunque sea semipresencial, podamos llegar y hacer un par de prácticas. Créanme que también extraño estar en el colegio. Sería mucho mejor, creo que para todos. Bueno, pero sí creo que hicieron simulaciones. Ahora la pregunta, ¿hicieron simulaciones de transformador, jóvenes? No. Sí, profe. Ah, ok, perfecto. Entonces eso no es desconocido. Bien, ¿están viendo mi pantalla?
Bueno, Sí, puede ser profe. cualquier pantalla mejor. Ahorita lo tengo como una ventana. Ahora sí, ¿verdad? Ven ambas ventanas. Sí, sí, se ve. Ok, gracias. Veamos el chat. ¿Hay algún mensaje? Ok. Bien, vamos a usar acá uno. Vamos a ubicar un código. Trams. Guión 2P3. Y vamos a necesitar. Ok. Pueden configurar esto, ¿verdad, jóvenes? Ustedes lo pueden configurar. Si usted tiene ahí a Proteus, veamos qué hacemos ahí, jóvenes. Veamos acá. Vamos a ubicar 100 acá. Esto lo dejamos así. Y 60 Hz. Qué silencio absoluto, ¿verdad, jóvenes? Bueno, como vamos a medir tensión alterna, tenemos este generador. No pongo otro tipo de música porque me va a hacer reclamos, derechos de autor en el canal. Vamos a ubicar acá un voltímetro AC. Bueno, de esta manera pueden configurar ustedes cuando tengan alguna simulación. Hay una fórmula. Si gusta, anótela. Anote esta fórmula. LP, es decir, bobina del primario, va a ser igual a ¿qué? A paréntesis. Mejor lo vamos a anotar acá, jóvenes, permítanme. LP va a ser igual a producto del voltaje de entrada, paréntesis, el voltaje de entrada sobre voltaje de salida. Parece corazón ese, pero es VO, al cuadrado, multiplicado por la bobina del primario.
bobina primaria, voltaje de entrada sobre voltaje de salida al cuadrado por bobina secundaria. Esta fórmula la pueden utilizar cuando requieran hacer alguna simulación y determinar qué cantidad de tensión podemos tener a la salida. Bien, entonces si se fijaron, lo único que modifiqué es este valor de acá. Si ustedes quieren otro tipo de tensión, aplican la fórmula y van modificando la bobina, la inductancia acá de la bobina primaria. Eso es lo que van a ir haciendo. Bien, algo que quisiera mostrarles acá es al menos la forma de onda de lo que podemos obtener a la salida. Estas prácticas pues son bien interesantes. Pues lastimosamente no las vamos a efectuar. Pero si usted tiene la oportunidad de sus herramientas o sus elementos, lo puede hacer. Solo que tiene cuidado en el momento de manipular, ¿verdad? Las entradas cuando vaya a conectar a la tensión que tengan ustedes en su residencia. 120 voltios, 220. Por favor. Bueno, entonces verifiquemos acá. Si se fijan con el tag central, vean, son 6 voltios y de extremo a extremo en la bobina son 12 voltios. Entonces, para obtener otro voltaje a la salida acá, ya les decía, ustedes pueden modificar, ir variando el valor de la bobina. Bueno, veamos algo más. Si nosotros tuviéramos un osciloscopio, la forma de onda que veríamos es la siguiente. Creo que se observa, ¿verdad? Estas serían las señales, una forma de onda senoidal, tanto en la tab central, si ustedes verifican cómo tenemos acá la conexión, en ambos extremos. De igual manera, esta señal corresponde a una señal de entrada, solo que ¿cuál es la diferencia en cuanto a la amplitud? La amplitud, acá son 120 voltios del voltaje BRMS y aquí a la salida teníamos 12 voltios. Bueno, no sé, de momento, jóvenes, ¿tienen algún comentario? ¿Algún comentario, jóvenes, de momento? No, profe. El material, la guía, pues está alojada en el Drive, donde pueden encontrar las distintas fórmulas para obtener tensiones primaria, tensión secundaria, corriente, primario, secundario y número de espiras, es decir, número de vueltas. Acá tenemos lo que significa cada uno de estos términos acá. NP, bobina primaria o número de vueltas en la bobina primaria, número de vueltas en el secundario, voltaje primario, voltaje secundario, corriente de bobina secundaria, corriente de bobina primaria. Y aquí hay un par de ejemplos, jóvenes. Dice el primero, un transformador reduce los 120 voltios del primario a 8 voltios en el secundario. Y si hay 150 vueltas en el primario y 10 vueltas en el secundario, ¿cuál es la relación? La relación en cuanto a tensión y en cuanto a vueltas. Entonces, al hacer efectivo esto que tenemos acá, esa fórmula, tenemos un valor de 15 a 1.
Esto es tensión. Mire, si se fijan acá, voltaje primario sobre voltaje secundario, 120 entre 8, como corresponde, ¿verdad? Acá, entonces 15 a 1. Este es un transformador 15 a 1. Ahora bien, acá tenemos el número de vueltas. Aquí hay un pequeño error, jóvenes. No es 15, sino es 10. Si se fijan, aquí hay 150 y 10 vueltas en el secundario. Entonces 150 entre 10. Eso de igual manera pues nos da la misma respuesta, que es una relación de 15 a 1. Entonces, en unos diagramas ustedes pueden encontrar transformadores de 10 a 1, de 5 a 1. Es más, en algunos ejercicios ustedes pueden encontrar si un transformador con una relación de 10 a 1 en el voltaje, en la bobina primaria se conecta a tanta tensión, ¿cuál es la tensión en el secundario? Podría proponerse una serie de ejercicios de esa forma. En el segundo ejemplo tenemos un transformador con núcleo de hierro que opera a una línea de 120 voltios y tiene 500 vueltas en el primario y 100 vueltas en el secundario. Hay que encontrar el voltaje en el secundario. Está solamente de aplicar estas relaciones. Mire, voltaje de primario, voltaje secundario, y es como que hacer una igualación, ¿verdad? Siempre de relación de la bobina, ¿verdad? Del primario y secundario. Luego lo que hacemos es despejar, ¿verdad? Lo que nos piden, voltaje en el secundario, y al final pues nos da una tensión de 24 voltios. Eso es lo único que vamos a hacer. Esta es la fórmula, estas son las fórmulas. De aquí no hay para dónde perdernos para aplicarlos en los distintos ejercicios que tengamos. Bueno, aquí aparece otro. Un transformador tiene una relación de vueltas de 1 a 5. Si la bobina del secundario tiene 1000 vueltas y el voltaje del secundario es de 30 voltios, encuentre la relación de tensión, el voltaje del primario y el número de vueltas en el primario. Y lo que les decía, pues aquí solo manejamos esta formulita que observan acá, es lo que aplicamos, ¿sí? Nada más. Y bueno, podemos verificar las respuestas. Ahora bien, hemos trabajado algún par de ejercicios en cuanto a transformadores reductores, pero de pronto podemos encontrar ahí ejercicios que nos hablan de un cargador de baterías o un aparato de soldar. Pues estas son entre algunas aplicaciones de las bobinas, de los transformadores. Es más, no sé si han visto ustedes el transformador que tiene un microondas. Es una tremenda, bastante grande, voluminoso y pesado. Por lo general, pues siempre tienen, ese sí es un aumentador porque ingresamos los 120 voltios o los 220 y a la salida eso lo lleva a un nivel de 600, 500 o 700 voltios. Hablamos de tensión. En cuanto a la intensidad, pues también de cierta forma pues tienden a disminuir en ese contexto. Veamos acá. Y también tenemos acá la relación de corriente. Bueno, tensión y corriente. IP, corriente en la bobina del lado primario o bobina primaria, y S corresponde a la bobina del secundario. Y como les decía, pues lo único que vamos a hacer juego es énfasis en esta formulita. El devanado primario de un transformador opera a 120 voltios. La intensidad en el devanado es de 2 amperios. Encuentre la corriente en el devanado secundario. Igual, solo está de aplicar. Así es que el laboratorio que está, no sé si es la otra semana, va a estar súper fácil solo para obtener 10 jóvenes. Así es que los esperamos. De igual manera, aquí aparece otro ejemplo. Bueno, como les decía, esto ya está alojado en el Drive, lo pueden descargar. Ahí en la sección de complementarios he agregado lo siguiente. Fíjense que estos son ciertos arreglos y que los hemos hecho de forma práctica. Si usted hace estas configuraciones, tiene que ser, si tiene 2 transformadores para hacer este tipo, como el que vamos a ver un tanto más adelante,
O sea, tienen que tener las mismas especificaciones para ser un igualitario, digamos, que acá tenga 120 voltios. En este caso, pues, un ejemplo, si este es de 24 voltios y yo tengo otro transformador con las mismas especificaciones, 24 acá y a la salida 120 voltios, lo podemos realizar, podemos hacer eso. Sin embargo, lo que, bueno, les he querido dar este material para que si en un determinado momento ustedes desean hacer estas pruebas, pues bienvenido. Funcionan como autotransformadores. Usted con ello puede reducir o aumentar dependiendo la cantidad de tensión que usted pueda generarse en el secundario. Pueden hacerse esos arreglos que ustedes verifican. Miren, tenemos esto bobinas en serie, es decir, entonces estos tienen 2 bobinas a la salida. Así es que si tienen alguna oportunidad o si la llegamos a tener y vamos al colegio, pues allá tenemos de estos transformadores y podemos hacer estas prácticas. Así es que se los dejo ahí en el complementario. Esto no es necesario entregarlo, ¿ya? Solo para que lo tengan de información extra. Bueno, no sé si de momento hay algún comentario, preguntas, dudas, jóvenes. Hola. No, profe. Vaya, Profe, diga. el laboratorio va a venir con esos ejercicios prácticamente. Sí, vamos a poder retomar algunos o podría ser que aparezca un circuito y podamos hacer un par de preguntas a partir de ahí. Por supuesto Vaya. que hayamos visto, ¿sí? No les voy a pedir nada de lo que no se les ha mostrado. Bien, veamos quiénes están acá en el salón. Profe, Diga. ¿y este documento también va a estar en la plataforma o solo en Drive? Fíjese que lo que se va a hacer de hoy en adelante es generar un enlace en la plataforma del colegio y directamente se los va a enviar al Drive. Esta sesión no está ahí en la plataforma, pero se la voy a actualizar. Más tardecita se la voy a actualizar para que ya tengan esos enlaces. Es más, el enlace para poderse conectar, pues esperaría que sea el mismo. He hecho un genérico en donde ustedes van a ingresar a la plataforma, se van a ir al enlace y de ahí directamente se van a conectar con la llamada para Zoom y directamente también para los distintos documentos que podamos alojar nosotros. Gracias. Bueno, ¿algo más, jóvenes? Bien, pregunta para Jonathan. No, Jonathan participa. Vamos a ver. Diego, José o Anthony. O bueno, va a ser voluntario. ¿Qué es un diodo? ¿Qué es un diodo, jóvenes? ¿Qué es un diodo, jóvenes? Vale, si no tiene activado su micrófono, pueden escribir en el chat. No vayan a la web y copiar y pegar, no. Una definición de lo que ustedes crean a partir de sus conocimientos previos. ¿Qué es un diodo? Nadie. ¿Voluntarios? Vamos al chat. Permite el paso de energía en un solo sentido. Bien, Diego, Luis Alberto también. Componente que permite la circulación de corriente. Sí, en efecto. Permite el paso de la corriente en un sentido. Sí, en un solo sentido. Entonces, vamos a dar una breve introducción en este contexto. Como les digo, todo esto tendría que ser práctico. Me imagino que un diodo sí lo tienen, ¿sí? Si gustan, verifican ahí en su caja de herramientas un diodo y su tester.
Vamos a hacer la medición. Vamos a identificar el ánodo. ¿Alguien de ustedes tiene un tester analógico? Un tester analógico, eso de aguja, por casualidad. No, Jordi no. Negativo, ok. Lo que sucede es que, bueno, nosotros estamos acostumbrados a realizar mediciones con el tester digital. Ok. Que solamente lo ubicamos en la sección de diodos. Sin embargo, ok, no tienen diodos, vaya, perfecto. Sin embargo, para realizar o identificar el cátodo o los terminales del diodo con un tester analógico, lo que se hace es invertir los terminales. Con los tester digitales, pues no existe ese problema. Veamos acá. Tengo un pequeño diodito acá y tengo otro acá. Yo creo que no se nota. Si se fijan, tiene una banda de color gris o plata. Eso me indica que es el terminal de cátodo. El cátodo. Este es un 1N4008, si no me equivoco. No, 1N55406. Con esa serie ustedes pueden encontrarlo en la data o el datasheet. Este otro que tengo acá en esta breadboard es un 1N4001. Bien, si usted tiene su tester, sección de diodos, solo vamos a obtener una medición. Si se fijan en el tester, lo que estoy haciendo es ubicar el terminal positivo del tester al ánodo del diodo, el negativo al cátodo. Es decir, estamos en directa. Por lo tanto, ahí existe una medición. Hay una cierta caída de tensión. Si invertimos los terminales, no existe. Parece infinito ahí. ¿Ya? No hay mediciones. Entonces, solo nos permite el paso de la corriente en un solo sentido. Bueno, nos estamos quedando sin tiempo. Me gustaría que cuando usted tenga tiempo y pueda obtener sus materiales, realizar distintas pruebas. Siempre en la sección de complementarios voy a procurar dejarles algunas actividades que no van a ser obligación. Sin embargo, si usted tiene esa oportunidad de hacerlo, hágalo con mucho gusto. Bueno, ¿alguien tiene alguna consulta, jóvenes? ¿Preguntas? Lo que íbamos a realizar es este circuito, pero ya no nos ajusta el tiempo. ¿Cuál es la corriente en este circuito, Jordi? ¿Cuál es la corriente total en ese circuito? ¿Alguien más que me diga? Si gusta, escríbalo allí en el chat. ¿Cuál es la intensidad? ¿Cuál es la corriente de este circuito? No tomen en cuenta el diodo. No lo vamos a tomar en cuenta. Es como que solo exista esta resistencia. Nadie. Simple ley de Ohm, ¿verdad? Corriente, voltaje sobre resistencia. 10 sobre 20.
Tiene que darles como 0.5 amperios o 500 miliamperios. Verifiquen, pueden verificar. Esto lo vamos a hacer de forma teórica y lo vamos a comprobar de forma simulada y práctica. Bueno, ¿hay alguna consulta, jóvenes? De momento. Si no, pues, de mi parte, agradecerles por su espacio, por su atención. Y pues ya tienen mi número, pueden escribir. Si no hay nada más, pues jóvenes, llegaríamos hasta acá. Agradecerles nuevamente por su participación. Vamos a detener la grabación.